Hola, hola, muy buenas noches con todos, qué gusto saludarlos. Estamos aquí nuevamente, un día más en Voces de Éxito y pues hoy tenemos un invitado especial. Vamos a hablar de un tema muy particular que de pronto en algún momento algunos reflexionamos, ¿no? ¿Cómo va nuestro tema de salud? ¿Cómo le estamos cuidando? Y hoy vamos a estar pues con Héctor Talavera, que es un gran amigo también, miembro de nuestra comunidad empresarial, y que hoy pues agradecerle el tiempo que se ha dado para poder conversar con nosotros, experiencias que él tiene, que nos va a compartir, ¿no? Estando en una etapa de retiro ya en el tema profesional al cual él se ha dedicado por muchos años y entrar a una etapa principalmente de poder cuidar el cuerpo, el organismo en esta última etapa, pues, de emprendimiento que está él teniendo, habiendo pues pasado toda una etapa profesional. Y bueno, quería saludarte, Héctor, y darte la bienvenida aquí a Voces de Éxito. Muy buenas noches, Héctor. De pronto tu saludo para que te puedan conocer también nuestros amigos de la plataforma de Educa. Muy buenas noches. Gracias, Luis, gracias por la invitación y feliz, encantado de compartir con ustedes. Excelente, Héctor, excelente. Nos encantaría un poquito que nos pueda resumir un ingeniero industrial de la Católica con experiencia en muchos países, dedicado al tema de procesos. Cuéntanos del Héctor Talavera, cuando tú me pones ahí que estás jubilado, digo, no, caramba, estamos empezando, ¿no? Cuéntame de ese desarrollo o en unos minutos de tu vida profesional, de tu vida realizada como tal en el campo, pues, de la ingeniería de lo que te has dedicado para después dar este giro, creo yo, de 180 grados que nos lleva a un tema de poder compartir el por qué es importante comer sano, alimentarse bien, hacer deporte y todos los temas de salud que vamos a conocer en este momento. Adelante, Héctor, para que te puedan conocer un poquito de, digamos, tus actividades profesionales de antes. Ok, bueno, yo soy ingeniero, estudié en la PUC, ingeniería industrial. Desde muy joven me comencé a interesar en los temas de programación, sistemas, yo trabajé todavía con tarjetas perforadas, algo que los jóvenes de ahora ya no verán. Y me incliné por esa área, luego comencé a trabajar en empresas de consultoría y trabajaba en proyectos que tienen que ver con implementación de sistemas o realización de cambio tecnológico, procesos y luego también algo de estrategia. Y las empresas en las que trabajé me permitieron viajar y establecerme un tiempo en España, otro tiempo en México. También estuve temporalmente en Venezuela y bueno, fue una etapa bastante intensa. Trabajé mucho con empresas financieras y bueno, llegado el momento, un poco por los cambios generacionales, ya me fui jubilando y fue a raíz de un diagnóstico de cáncer. Bueno, eso fue hace ya más de 10 años, que comencé a interesarme por todos los aspectos que tienen que ver con la prevención de enfermedades crónicas, que un poco para ir entrando en tema, las enfermedades crónicas, también llamadas enfermedades no transmisibles, son las que hoy en día están tomando mucha fuerza, como diabetes, hipertensión, el cáncer, las autoinmunes, y que están muy relacionadas con la forma en que vivimos. Entonces, como decía, me comencé a interesar en esto, pude tener una recuperación del cáncer sin tratamiento, sin operación, un cáncer de próstata que no podía ser operado, y entonces poco a poco tenía yo mucha ansiedad o mucha avidez por conocer y estudiar todo lo que pudiera. Y luego, hace 3 años, me certifiqué como experto en nutrición y como coach de salud y bienestar. No quiero extenderme, pero más o menos como introducción. Excelente, excelente. Mira, cuéntame un poco, y antes de entrar al tema de fondo, que es por qué tenemos cada vez más enfermedades. ¿Qué significa trabajar en otro país como profesional, no? ¿Cómo te ha tratado la vida profesional trabajando en España, en México y en otros países? Cuéntanos un poquito pequeñito para que tener una idea, aquellos de pronto que no han salido del país todavía y aquellos que hemos salido a algunos países, ¿qué significa que un peruano esté trabajando por otro lugar, mi querido Héctor?
Bueno, trabajar en otro país es una experiencia muy, muy enriquecedora, te hace madurar, te hace además conocer otras culturas, gente distinta, y sí, pues requiere un proceso de adaptación, ¿no? Hay personas que se les hace más difícil adaptarse a otras culturas, otra forma de trabajar, quizá, pero con un poco de apertura uno puede ir adaptándose al trabajo y integrándose con los equipos en las empresas, ¿no? O sea, es algo, una experiencia muy, muy enriquecedora que yo se la recomiendo a cualquiera que tenga la oportunidad de hacerlo, que lo haga. Excelente, excelente, Héctor. Igual yo tuve la oportunidad de ir con mi hija casi un mes por Europa y es una experiencia que yo diría la debía haber hecho mucho más antes de joven, pero ya se hizo y ahora pues cada vez que se puede tratamos de conocer un país nuevo, una nueva cultura. Ahora vamos al tema de fondo, mi querido Héctor. Siendo un ingeniero de procesos, de sistemas, ¿cómo es que Héctor Talavera entra a los temas de volverse un experto en nutrición? ¿Es la necesidad de la enfermedad ocurrida o desde ya tenías una predilección de estudiar los temas de nutrición como tal? ¿O es que es a partir del tema vivencial de esta enfermedad que obtuviste que empezaste a hacer un cambio, una investigación en temas de nutrición? Coméntanos un poco, porque ahí yo te voy a dar algunas experiencias que me rondan la cabeza más de una vez. Bueno, en realidad, antes del diagnóstico no tenía yo ninguna inquietud por estos temas digamos, de cuidar la alimentación y otros rasgos del estilo de vida. Fue a raíz de la enfermedad. Bueno, mi esposa contribuyó porque ella sí había estado metida antes en temas más holísticos y ella fue la que que contactó con una persona que me fue ayudando me dio las pautas para cambiar la dieta y además trabajar otros aspectos que son importantes en el caso del cáncer. Pero cuando yo estuve trabajando con esta persona, cada vez que iba, y al principio iba semanalmente, conversaba mucho y le iba preguntando y ella me iba diciendo, introduciendo, ¿no?, digamos, en este tema. Y bueno, siendo yo ingeniero, más estructurado en la forma de pensar, comencé a investigar ávidamente y a leer muchísimo en todos los aspectos y poco a poco fui desarrollando un conocimiento bastante amplio a lo largo de 10 años, ¿no? Que me ha ayudado digamos que fue una buena base para obtener mi certificación como experto en nutrición y health coach. Excelente. Mira, Héctor, a partir de lo que tú hablas, entiendo por lo que nos comentas, es que tú entras a investigar el tema de tu nutrición por el tema de la confirmación de tu enfermedad de un cáncer. Es ahí donde inicia tu Ujú, investigación sobre el tema de nutrición. Y te comento algo particular, ¿no? Por ujú. ejemplo, yo sí estoy por arriba de los 90 kilos y un poquito, ya lo hemos conversado en algún momento, un poquito diciendo, los temas culturales de comida son complicados y más aún, cambiarlos requiere, yo creo, de una situación de compromiso con uno mismo, ¿no? Porque dicen que uno es lo que come, ¿no? Y definitivamente hoy los jóvenes, pues, tú ves el pollito del fin de semana, la hamburguesa, las papitas, y los muchachos están pidiendo ellos. Y si en el almuerzo ponemos un plato de verduras, o no ponemos carne, o no ponemos arroz, por lo menos para los que somos norteños, como que es un tema extraño en el almuerzo, ¿no? Es un tema complicado. Entonces, aquí voy por lo siguiente, mi querido Héctor. Hace poco, un gran amigo mío, ¿no? Me llamó para decir que otro gran amigo mío, ¿no? En realidad estaba muy mal, muy delicado de salud y que se había acordado de nosotros, ¿no? Para ello yo pues igual lo llamé en el acto, estaba por Lima y estaba con un cáncer terminal vinculado al estómago y donde este era un chico deportista, fuerte, alegre y resulta que había tenido algunas pequeñas molestias, pequeñas, y que él estuvo descuidando, pero que al final de todo terminó en un cáncer muy agresivo, estaba muy delicado de salud, y conversamos una noche, que eso ha sido hace poco, menos de bueno, un poquito más de un año, donde me dice, Luis, uno tiene que tener un tema preventivo.
y uno tiene que saber qué es lo que come. Entonces, yo no le tomé, digamos, en ese momento lo escuchaba y le digo, y me dijo algo que me parecía interesante, ¿no? Cuando el cuerpo reacciona por algo, yo tengo un pequeño mal chiquitito, se lo comenté a él, ¿no? Y de pronto no lo hago público. También tengo otro mal que cuando me enojo un poquito, me enroncho. Me dice, cuando el cuerpo se manifiesta en algo, hay algo más allá adentro que puede dar. Le digo, pero eso es sano, me dice, revisa de todas maneras, ¿no? Entonces, yo tengo una inflamación en la última parte del colon, para no ser muy específico, y también me enroncho cuando tengo un tema de alteración, ¿no? Pero eso no, nunca lo he tomado la importancia de vida. Y te comento esto o sea, a dónde voy, ¿no? Me dice Luis, yo tengo mi especialista del cáncer, ¿no? Que es el médico tal en la clínica Delgado, y te recomiendo que te hagas un chequeo, un diagnóstico. Es un gastroenterólogo especialista en cáncer. Ah, le digo, bien, excelente. Tomé nota y creí que era importante, me voy a hacer mis chequeos y hago el chequeo médico y el médico me dice, pero ¿para qué lo necesitas? ¿Cuál es tu incomodidad? Le conté, me dice, sí, pero eso es un tema básico. Ya me dice, vamos a hacerte el chequeo, te vamos a hacer una endoscopía. Y terminó la endoscopía y resulta que me dice el médico, el lunes conversamos, vente. Bueno, yo un poquito medio me dio mis temas de documentos y había algo ahí de plástico, neoplástico, y un amigo me dijo, oye, eso es medio serio lo que te han puesto ahí. Y un poco asustado el día lunes, le digo, mire, esto me ha dicho un amigo, no, me dice, tranquilo, tu estómago está pintado en dos colores, ¿no? Un color, la parte baja, un tercio del estómago, está débil y resulta que podría haber una bacteria como el Helicobacter pylori, que vamos a descartarlo, y efectivamente lo tenía, pero me dicen, no es usual ese color de estómago. Entonces hay que cuidarlo y hay que visualizarlo. Y hay algo que me dijo acá, es como usted más verde, más agua y haga deporte. Y vamos a ver el próximo año cómo está. He ido a mi segunda cita, gracias a Dios. Me dice que no ha avanzado el color y sigue igual, pero ya eso es un gran éxito de que no siga avanzando y la debilitación del estómago. Entonces, este estómago que para mí era nada, no sé si desde ahí ahora sí ya cuando como parece que se me eleva el estómago y es un tema mental. La pregunta es, ¿qué tanto la alimentación nos genera un tema de deterioro de nuestros órganos y entre ellos el estómago? ¿Qué nos puede decir ahí, mi querido Héctor, sobre ello? Y qué tanto beneficia el tema preventivo como tal, ¿no? Para empezar ya en caliente a lo que vamos a hablar hoy en día. Bueno, la alimentación lo es todo. Este, creo que difícilmente nos queda claro eso. Hay una metáfora que a mí me gusta, que es, hay mucha gente que le gusta los carros y se compra carros de alta gama, alemanes o británicos, y se preocupan seguramente mucho de ponerle la gasolina adecuada, de llevarlo periódicamente al control, el poner el aceite, pero seguro muchas de esas personas no cuidan de la misma manera su cuerpo y no le dan el combustible adecuado que es nuestros alimentos, porque el cuerpo, o sea, no vive del aire, el cuerpo necesita nutrientes, necesita vitaminas, minerales, por supuesto carbohidratos, grasas y proteínas, y solo los puede obtener de la alimentación. Los suplementos que tomamos en pastillas pueden ayudar, pero no representan lo mismo que los alimentos reales. Entonces, definitivamente la alimentación lo es todo. Y tú mencionaste, somos lo que comemos. Menciono a Hipócrates, que es un médico que vivió 400 años antes de Cristo, y él dijo que el alimento sea tu medicina y la medicina tu alimento. Y eso es algo que quizás nos hemos olvidado hoy en día, porque no le damos importancia a la alimentación. Y estamos en una situación en la que la alimentación está basada, bueno, no hay cifras exactas, pero más de un 50% en comida chatarra, que tiene ciertos nutrientes. O sea, la comida chatarra es azúcares, o sea, el azúcar refinado, más el arroz, el trigo, carnes y grasas. Este, Eso es lo que comemos, básicamente, pero no tenemos
todos los otros nutrientes que necesitamos, como decía, vitaminas, minerales, eh, y sobre todo carbohidratos de calidad, grasas de calidad, proteínas de calidad, que la comida chatarra no nos da nada de eso, ¿no? Entonces, alguna respuesta corta, la alimentación lo es todo. Excelente, excelente. Y mira, por ejemplo, digo, una edad, 40, 50, nuestra talla, ¿cómo deberíamos alimentarnos? ¿Qué deberíamos comer más? ¿O cómo debería ser nuestra dieta, por lo menos alimenticia? ¿En qué cantidad? Porque ahora ya hasta miedo da a comer muchas cosas, ¿no? Pero el entorno que tenemos es un entorno complicadísimo, ¿no? El entorno de los jóvenes, de tus hijos, Ujú. olvídate, hoy vamos a cambiar la dieta y vas a ser enemigo a la hora de la comida. ¿Qué es lo que debemos comer o qué es lo que tú sugieres, por ejemplo? Estoy hablando de un entorno de 40 a 50, que es lo de mi edad, ¿no? Para que se sientan cómodos. ¿Qué es lo que debería hacer en nuestra alimentación, mi querido Héctor? Eh, Mira, para empezar, o sea, yo no diría a partir de los 40 o a partir de los 50, o sea, es algo que tendríamos que hacer desde pequeños. Hoy en día, las tasas de obesidad están disparándose en niños, en adolescentes, y no te digo ya en mayores, ¿no? Y la obesidad, bueno, como referencia, hay un indicador que es el índice de masa corporal, que no es, ya se utiliza menos, pero es una buena referencia, que es una relación entre la estatura y el peso, y entonces da un número que si es más de 25 es sobrepeso, si es más de 30 es obesidad. Y la obesidad da lugar a, digamos, es el inicio de una serie de problemas. La obesidad es el reflejo de problemas metabólicos en los que está el azúcar elevado, la presión, los triglicéridos, em, el colesterol malo, y también la medida de la cintura es un indicador. Entonces, deberíamos deberíamos aprender a comer bien desde chiquitos y mantenerlos para siempre. Pero tenemos la idea, o sea, existe la idea generalizada que alimentarse bien o en forma saludable es caro, o que tenemos que comer solo lechuga, y que no tenemos que ir a comprar a estas tiendas especializadas cosas que son caras, importadas. No es así, o sea, la alimentación, digamos, yo creo que seguramente lo que voy a decir no va a caer bien en muchos peruanos, pero lo que tendríamos que hacer es alimentarnos de manera, en alimentos naturales, no procesados, es decir, los alimentos como los encuentras en el mercado, la papa, la fruta, o lo que fuera, preparados en tu casa, en la medida de lo posible, obviamente, mayormente de origen vegetal. Y bueno, y es una receta muy simple, compleja a la vez, pero la complejidad está en que eso implica que muchas veces nosotros tengamos que cocinar la comida. Es mucho más fácil pedir para no lavar platos, como es la propaganda de una empresa de delivery. Requiere que nosotros tengamos el esfuerzo de preparar, de lavar los platos, de llevar lonchera a la oficina, y si vamos a un restaurante o si no nos queda otra, bueno, saber más o menos qué pedir. Pero hoy en día estamos yendo todo lo contrario, ¿no? Estamos acostumbrados a pedir comida que no es balanceada, que es procesada. La comida procesada pues se aleja mucho de la naturaleza, tiene muchos químicos que nuestro cuerpo no está preparado para asimilarlos, entonces genera una serie de reacciones, demanda mucho más esfuerzo para que se puedan, digamos, eliminar o asimilar. Entonces, la respuesta sería tenemos que aprender a alimentarnos desde pequeños y mantenernos así toda la vida. Ahora, no tiene que ser algo incómodo, desagradable. Hay muchas formas de hacerlo en forma saludable, y lo importante es saber, conocer ciertas pautas, ¿no? Pero fundamentalmente alimentos naturales, sin procesar, mayormente de fuente vegetal. Hay que comer muchos vegetales, estamos hablando de menestras, frutas, verduras, semillas, eh, todo eso, porque los alimentos vegetales son los que más aportan fibra, y la fibra es un componente de los alimentos que no es
no puede ser digerida en el estómago y pasa prácticamente íntegra al intestino, y en el intestino se fermenta y sirve de insumo a nuestra microbiota o flora intestinal, que tiene es crítica en nuestra salud. El sistema inmunológico en un 70% reside en la microbiota. Entonces, por eso es muy importante en los vegetales. Las proteínas animales, evidentemente, necesitamos proteína, pero no la necesitamos en la cantidad que nosotros estamos acostumbrados a comer. ¿Y el tema del carbohidrato también es necesario o hay que eliminarlo? Por ejemplo, aquí en el norte peruano comemos así de arroz grandote y en Europa he visto que nos sirven una tacita nada más de arroz pequeñito, ¿no? Con una porción. Le digo, oye, esto en mi chiclayo no va y más aún con Colón. La pregunta es, ¿el arroz ayuda? ¿Es parte de una dieta saludable por ser un vegetal, un trigo? ¿O es que el arroz hay que disminuirlo también? Mira, no deberíamos satanizar o excluir ningún alimento. O sea, la dieta debe ser variada, balanceada, y ningún alimento debería estar, digamos, prohibido, porque es ahí donde comienzan los problemas. Ahora hay una tendencia a decir, no comas carbohidratos o tener una dieta baja en carbohidratos o una dieta baja en grasas, pero eso representa problemas porque, por ejemplo, en el caso de las grasas, si yo me fijo en el contenido graso de los alimentos, voy a poner todos los alimentos con alto contenido de grasa en el mismo saco y no puedo mezclar la palta, que es un alimento sano, que tiene una grasa de buena calidad, que es saludable, con, digamos, un pedazo de cerdo con todo el pellejo o un bollo o un pastel industrial que tiene mucha grasa industrial, que tiene crema, puede tener, digamos, el mismo contenido de calorías, pero no tiene punto en comparación lo que te da la palta que lo que te da un pastel industrial. Igual en los carbohidratos, ¿no? Definitivamente el arroz blanco es un alimento que solo tiene calorías, no tiene fibra, y ningún otro nutriente, lo mismo el trigo. Entonces sí tenemos que limitar el consumo. Lo que mencionabas del arroz, culturalmente nosotros estamos acostumbrados a comer mucho arroz. Bueno, eso es algo cultural, pero yo no le diría a nadie no comas arroz. Come una porción razonable, mejor si es integral. Igual hay gente que se come 5 panes en el desayuno. Oye, no, comete un pan o 2 panes, y siempre tratando de que sea balanceado, ¿no? Comiendo con palta, con otras cosas y no necesariamente jamón, queso y esas cosas. La dieta tiene que ser variada porque en la variedad está el componente de la salud. Excelente, excelente. Héctor, ahora vamos, de pronto, si tú lo crees conveniente, eh, tú recibes la noticia de la enfermedad y generas un tema de autoeducación y también certificación. Veo que eres un experto en nutrición y, Ujú. y llegas a vencer la enfermedad con la alimentación o tuviste un tratamiento alterno, un tratamiento médico paralelo a lo que fue tu enfermedad. ¿Curaste la enfermedad completamente? Sí, bueno, yo seguí, lo mencioné, yo tuve un diagnóstico de cáncer de próstata con metástasis en el hueso, razón por la que ya no se puede operar, o sea, en esos casos no se aconseja la operación. Entonces seguí un tratamiento que es específico para el cáncer de próstata, que es un tratamiento hormonal. Curiosamente, la quimioterapia no es utilizada en el cáncer de próstata. Y bueno, comencé con el tratamiento inmediatamente y en paralelo hice este cambio de dieta y comencé a trabajar con esta persona que me ayudó. Lo que pasa es que el cáncer es una enfermedad muy compleja que tiene distintas aristas y hay que atender todas esas aristas para poder lograr una recuperación. Y una de ellas muy importante es el aspecto emocional, porque eh, en el 99% de los casos, cuando hay un diagnóstico de cáncer, hay un aspecto emocional que está produciendo estrés, de distintas maneras, o sea, no necesariamente como nos lo imaginamos del estrés del trabajo, puede ser algún problema no resuelto, familiar,
puede ser una forma de pensar de una persona que le hace eh, eh, generar cierto estrés de baja intensidad, pero permanente, que es lo que se llama estrés crónico. Y el estrés, una reacción que existe desde que éramos primitivos, altera, digamos, las funciones vitales y afecta el sistema inmunológico, afecta el sistema digestivo, afecta el sistema reproductor. Entonces, una persona que está sometida a estrés tiene disminuido el sistema inmunológico, tiene disminuida la digestión, por eso es que suelen haber deficiencia en la absorción de nutrientes. Mujeres que están bajo estrés a veces tienen dificultades para concebir. Entonces, la alimentación es muy importante en el caso del cáncer, pero, pero sí hay que atender ese otro aspecto emocional, hay que liberar ese estrés, porque en la medida en que eso no se resuelva, va a ser difícil que la persona se recupere. Yo trabajé, identifiqué cuál era la causa, porque siempre hay una causa, puede haber más de una, pero siempre hay una causa y hay que trabajarla. Es lo que hago cuando trabajo con personas como coach. Simplemente buscar quién, o sea, entender quién es esa persona, quién es el enfermo, cuál es su entorno, cómo trabaja, dónde trabaja, cuál es su entorno familiar para identificar esa fuente de estrés, además de darle las pautas para que se alimente mejor, y en algunos casos también tomar suplementos. Entonces, yo trabajé esas cosas con la ayuda de esa persona y, bueno, me fue muy bien a los 3 años. Bueno, los indicadores estaban todos perfectos y a los 3 años yo tenía la inquietud de por qué no podría dejar el tratamiento y hablé con mi médico y lo convencí de dejar el tratamiento, que en teoría suele ser de por vida. ¿Ya? Es un tratamiento que tiene efectos secundarios, como todos los tratamientos. Así que bueno, lo convencí, dejamos el tratamiento, comenzamos a monitorear. Bueno, yo sigo con controles con un médico y bueno, estoy bien. Hace unos meses me han hecho un control de imágenes y estoy limpio, ¿no? Entonces, eso fue un poco mi evolución, ¿no? Interesante, y a veces no tomamos digamos, la seriedad de lo que significa estar sano, comer sano y estar, digamos, en una situación emocional estable, tranquila, sin pelear con nadie, sin estar molesto, sin generar grados de estrés, como tú lo dices, ¿no? En estrés de intensidad baja que de pronto uno no la percibe y es de manera permanente y es ahí donde se dan también algunas dolencias, que lo entiendo ahora porque lo escucho, ¿no? Tenemos también en plataforma educativa a una psicóloga, algunos amigos también me dicen, oye, el tema emocional es una suma al tema alimenticio, entonces hay que comer bien y hay que estar bien anímicamente, que me parece que es uno de los puntos que desarrollas tú también, mi querido Héctor. Vamos a ver, y ahora sí, entiendo yo que también tu tema emocional y lo identificas, tratas de liberarte de ello, y también el tema alimenticio. Y como tú lo dices, no va a ser de una edad en cuándo voy a cambiar, sino esta debiera ser desde la alimentación en casa. Pregunta, ¿por qué los papás nos dan mucho carbohidrato? ¿Por qué las familias no están orientadas en un tema de cómo alimentar a sus hijos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿O hay un tema educativo errado también? Porque cada uno come en pueblo y te sirven, pero es así bien, bien grande, ¿no? Por lo menos acá en mi norte peruano, aquí comemos arroz con pato así, un tazón de arroz y medio pato ahí arriba, ¿no? O mucho carbohidrato también, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿tenemos en el país algún tema educativo de cómo alimentarnos? ¿Hay, no hay, o es que no lo conocemos? O sea, tu pregunta es, ¿por qué es que nos alimentamos así? O sea, ¿de dónde viene esa tendencia? Claro, o sea, nosotros tenemos un tema gastronómico muy rico, pero nadie nos dice cómo debes comer, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, acá en el norte, el arroz, todo el mundo, si no hay arroz, no se come. Y es en demasía, ¿no? En relación a los otros componentes. ¿Hay un tema cultural aquí? ¿Hay un tema Ujú. educativo? ¿Qué es lo que tú crees que hay, Héctor?
Eh, a ver, es un poco complejo, ¿no? Y aquí quiero irme refiriendo a lo que es el título, que fue el título de esta entrevista, y es que hoy en día hay una mayor incidencia de enfermedades de estas crónicas que digo, pero hasta la mitad del siglo pasado no era esa incidencia. Y si me permites, quiero dar algunas cifras para dejar un poco más clara la idea. Por ejemplo, en el Perú, en base a la información sobre decesos, se dice que en los últimos 5 años se ha incrementado la incidencia de muertes por cáncer en 26%. Eso es mucho y no significa que nuestro cuerpo se ha deteriorado y que ahora nos enfermamos más. Hay alguna razón. También en el caso de Perú, de acuerdo a información de Comex Perú, al año 1990 las enfermedades no transmisibles o crónicas representaban el 36% de las enfermedades. En el 2027 representaban el 66%. Bueno, es digamos, casi 30, no, el 2017, me he equivocado. Entre el 90 y el 2017 representaban, o sea, inicialmente 36 y luego en el 2017 representaban 66%. O sea, en unos menos de 20 años se ha duplicado la incidencia de enfermedades y señala las enfermedades cardiovasculares, la cirrosis, la diabetes y el cáncer. Entonces, definitivamente hay una mayor incidencia. A principios del siglo pasado, la mayoría de las muertes estaban relacionadas con problemas infecciosos, respiratorios, digestivos. A medida que fueron mejorando las condiciones sanitarias, agua potable, sistema de drenaje, todas esas cosas, han ido disminuyendo esas enfermedades y en paralelo, a partir del año 50, más o menos, con el advenimiento de la comida procesada, el crecimiento de las ciudades, nos fuimos alejando y ahí, a partir de ahí han comenzado a incrementarse la incidencia de estas enfermedades que tienen que ver con la forma como vivimos. Mira, y Entonces, bueno, hay a lo que iba tu pregunta. Quizá hay algo cultural en comer mucho arroz, pero si tú miras hace 50 años en el Perú, seguramente no había la misma incidencia de estas enfermedades. Bueno, de hecho las cifras nos lo están diciendo. Y comíamos igual, ¿no? Entonces, ¿a quién señalamos? A la comida chatarra, que hoy en día, bueno, porque sea muy barata, porque sea cómoda, porque sea rica, lo que fuera, está muy presente en nuestra vida. Ya lo dije, más del 50% de nuestra alimentación es comida chatarra en general, ¿no? Seguramente algunas personas comen mejor que otras, ¿no? claro, nosotros asistimos al supermercado y casi todo es procesado, ¿no? Casi todo. Y yo creería que en el supermercado que uno ingresa, tranquilamente un 80 o 90% de lo que compras está procesado. Por ahí las verduras frescas están en un área como tal, pero es lo que creo yo que deberíamos trabajar, ¿no? Sin embargo, escuchamos esto, por lo menos mi caso, escuchamos esto y queremos implementar un sistema de alimentación más sana, pero resulta que, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Y puede pasar en algunos, los hijos protestan en que esa alimentación no les gusta, que por qué no hay carne hoy día, es que ya me cansé de comer verduras. Pregunta, como coach, ¿qué hacer ahí con los muchachos de 17, 19 años que generan una protesta que parece sindicato, ¿no? O sea, está la alimentación ahí y en realidad están protestando. Cuéntanos un poco ahí, no sé si te ha pasado con las personas que ayudas y asesoras y tienen el mismo problema Eh, que vivimos algunos, ¿no? bueno, de hecho hay algunas personas que no están dispuestas, o sea, digamos, personas que tienen un diagnóstico y que no están dispuestas a hacer un cambio, ¿no? Eso existe también, eso pasa. Pero en el caso digamos, de los hijos, yo creo que hay que apelar a la educación, o sea, obviamente a un adolescente y que es una persona que ya tiene una opinión formada, que puede tomar decisiones,
hay que convencerlo con la información, con los datos y los hechos concretos, ¿no? Porque obviamente si estamos acostumbrados a comer bistec con papas todos los días, va a chocar no hacerlo, ¿no? Pero no se trata de tanto de lo que nos gusta o de lo que estamos acostumbrados, sino de lo que es saludable. Y ahí hay algo muy claro, ¿no? O sea, si no nos preocupamos por cuidar nuestra salud a través de la alimentación principalmente, en algún momento vamos a tener que invertir tiempo y dinero en manejar las enfermedades, que van a llegar, es cuestión de tiempo. O sea, si seguimos así, digamos, una persona que come como yo lo he descrito, eh, es algo que va inexorable, ¿no? O sea, comenzará, de hecho, lo primero que ocurre es el sobrepeso, de ahí del sobrepeso comienza el azúcar elevada, comienza la hipertensión, y vienen los medicamentos, y bueno, todo es ahí un círculo vicioso, pero todo eso es evitable. O sea, hoy en día, por ejemplo, la diabetes es una enfermedad que se puede revertir. No es algo que es de dominio público, pero si uno busca lo que dice la Asociación de Estados Unidos para la Diabetes, lo que dicen las clínicas que tienen sus páginas web, es que es posible. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Bajar de peso y alimentarse mejor. Nada más. Y luego, digamos, en algún momento puede comenzar a dejar la medicación. Pero obviamente es difícil, ¿no? Si estamos acostumbrados a trabajar de alguna manera por mucho tiempo, nos cuesta, pero lo importante es la voluntad. O sea, si queremos hacerlo, lo vamos a poder hacer. Y creo que nada más importante que la, digamos, el deseo de estar mejor y obviamente de permanecer más acá para los que queremos, ¿no? Interesante, Héctor, y yo creo que sí, el tema de la salud debería ser visto desde un tema de educativo para nuestros hijos, que nos pasa, por ejemplo, en mis tiempos era come lo que hay, ese es uno, ¿no? Y dos, tienes que comer, si no, algo te va a pasar. En cambio, ahora con los muchachos hay que preguntarles qué quieres comer. Y si no, como te digo, entramos en un tema de conflicto y espero que a partir de esta reunión empecemos a ver, oye, vamos a ver un videíto de comer sano y vamos a implementar y poco a poco, porque los chicos quieren salir el fin de semana a comer el pollito o alguna situación que entendemos es un tema de chatarra y que sin duda es rico, ¿no? Por ejemplo, hoy mi hija me dice, papá, voy a comer maquis. ¿Ya con quién? Con un amiguito, ya vaya. Pero se hace un hábito de salida de todos los fines de semana y si no es maquis es pollito y si no es pollito es hamburguesas o cosas de ese tipo que vende la calle y que de alguna manera se le genera una costumbre a los jóvenes en comer en la calle esto que le llamamos la comida chatarra, ¿no? Mi querido Héctor, no Y sé no, si tú... Sí, adelante. disculpa, quería agregar algo a lo que estábamos hablando, y es que lo que pasa es que hay muy poca difusión de esta información. Por ejemplo, en los colegios a los niños ya está claro, por ejemplo, que el tabaco es malo, ¿no? Y los chicos de las últimas generaciones difícilmente fuman, pero este tipo de información sobre lo importante que es la alimentación y sobre cómo deberíamos comer, eso no se da, y eso debería venir de una política pública, ¿no? Igual, por ejemplo, darles más educación en nutrición en las escuelas de medicina, que es poquísima. En las escuelas de medicina hay muy poca, digamos, muy pocos cursos sobre nutrición. Y eso debería ir cambiando el panorama, ¿no? Excelente, excelente. De pronto, ¿nos quieres compartir algún material, algo que tú tengas internamente, ¿no? Para efectos de poder compartir algo que puedas querer compartirnos de tu información, ¿quieres proyectar o algo por el estilo, Héctor? Con toda confianza, acá estamos entre amigos. Eh, bueno, no había preparado algo Ah, estructurado no, no, para pensaba compartir. sí. Lo que tengo es, Dale, dime, dale, dale. no, lo que tengo es un poco más de cifras
que es interesante para tener una idea, ¿no? Por ejemplo, ya lo mencioné, en el Perú, más o menos cuáles son las cifras. Eh, Según la OMS a nivel global, desde el 90 se ha duplicado la incidencia de obesidad entre adultos a nivel mundial. Y entre adolescentes se ha multiplicado por 4. O sea, a partir del año 90 a los 2015 más o menos, se ha incrementado de esa manera la obesidad. Se espera que el número de niños y adolescentes con obesidad se duplique entre el 20 y el 35. Entonces, fíjate a qué velocidad estamos yendo con estos temas, ¿no? Y esto según la OMS. Y las enfermedades no transmisibles son la causa de la muerte de 41 millones de personas cada año, lo que equivale al 74% de todas las muertes en el mundo. O sea, fíjate, el 74% de todas las muertes se deben a estas enfermedades que se pueden evitar. Y en todo caso, cuando hay un diagnóstico, se puede una reversión. La prevalencia de diabetes se ha duplicado desde el año 1980 y cada año 17 millones de personas menores de 70 años mueren a causa de una enfermedad no transmisible. Entonces, espero que todos tengamos o logremos visualizar la importancia de este tema y que nosotros tenemos que tomar acción. Y obviamente no solo nosotros a nivel individual, sino que a nivel de política pública tendríamos que hacer algo, ¿no? Y sobre el impacto económico de todo esto, porque obviamente el tema de la salud, de que uno sufre, pero eso tiene un impacto económico. Y he traído cifras de España, porque España es un país en el que la salud es universal. O sea, toda persona que vive en España tiene derecho a ir a los establecimientos de salud y ser atendido. Y no le cuesta, o le cuesta algo mínimo, ¿no? Entonces, según información del año 2015 del diario El País, las enfermedades no transmisibles representaban el 80% del gasto en salud. Imagínate, todo lo que gasta el país en salud, el 80% se va a atender las enfermedades no transmisibles. Haciendo los cálculos de acuerdo al PBI, resulta que el 5,7% del PBI español se va a gastos de enfermedades no transmisibles. Son 83.000 millones de euros. Eso es mucha plata. Imagínate que eso se reduzca ni siquiera a la mitad, que se reduzca a la tercera parte. Ahí alcanza para hacer escuelas, para subvencionar una serie de cosas, ¿no? Eh, Eso es lo que yo quería comentar como cifras. Y luego a nivel laboral en las empresas, también genera problemas, porque tiene un impacto en la productividad y esas enfermedades generan problemas de ausentismo, que es lo que podemos visualizar más fácil, que son horas perdidas de trabajo o días, pero también hay presentismo. Eso significa que la persona va a trabajar sin sentirse al 100% por temor a tener problemas laborales, a que los despidan o a tener alguna evaluación negativa, ¿no? Y eso significa baja productividad. Excelente. Héctor, si nosotros, los que estamos acá en sala, quisiéramos una asesoría tuya, eh, digamos, ¿cómo podemos contactarte? Quisiéramos una pequeña orientación para de pronto cambiar nuestros hábitos alimenticios. Eh, yo diría, de pronto nos quiere dejar tus redes sociales, nos quiere dejar tu teléfono, y en todo caso, si es que no se da ello, podría dejarlo tranquilamente en el chat. Yo podría hacer el contacto con Héctor y voy a dejar pase en este momento, Héctor, para que nuestros participantes del día de hoy puedan generarnos sus consultas, sus comentarios y poder ir compartiendo con ellos alguna respuesta que nos pueda ayudar. Igual te invito a que puedas dejar tu teléfono y si no es así, o tus redes sociales, yo igual al que me escriba, yo de todas maneras podría ver la forma como podemos
orientarlo. Ahí nos están dejando algunas redes sociales. Ok, yo lo escribo. Sí. Excelente, excelente. Dice Julia Salazar, difícil que la escuela de medicina enseñe alimentación saludable, porque ellos curan enfermos. ¿Crees que hay una contradicción ahí que se estarían disparando al pie aquellos que estudian medicina y que no les convendría que la gente esté sana? ¿Podría ser una interpretación de ese tipo? Bueno, podríamos hablar de teorías conspirativas y hablar de las farmacéuticas y todo eso, pero ese es un tema en el que yo no tengo por política no entrar. Pero lo que sí es cierto es que la medicina actual, digamos, a principios del siglo pasado, un poco antes, pasó de tener un enfoque holístico, que es lo que hacían las medicinas ancestrales, buscando que haya equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu, y, y- y se entiende que cuando hay enfermedades es porque hay un desequilibrio entre esos tres elementos. Pero luego algún momento la medicina se convirtió o pasó a un enfoque, lo que se llama el enfoque reduccionista, es decir, que la, el cuerpo se ve como, digamos, las partes del cuerpo son entendidas como las partes de una máquina que se pueden atender, desarmar o reparar en forma independiente. O sea, si hacemos el paralelo con un auto, si se estropea el radiador, bueno, lo cambio o lo reparo, si se estropean los frenos, los cambios, etcétera. Y es así como funciona la medicina. Si yo voy y tengo la glucosa elevada, me dan una pastilla. Si tengo hipertensión, me dan otra pastilla. Si tengo una infección, me dan un antibiótico. Pero no digamos, porque así está definida, no busca entender qué es lo que está pasando con el paciente y no busca la conexión o no piensa que hay una conexión entre el azúcar, la hipertensión y las otras cosas que le están pasando. Entonces, si una persona tiene 3 síntomas, 4 síntomas, tiene 4 pastillas distintas y así va. Pero además no busca que el paciente mejore. Lo que hace es manejar la enfermedad. Eso es así, bien o mal, es así, ¿no? Entonces, yo no vería mal que en las escuelas de medicina se les enseñe no alimentación saludable, sino nutrición, o sea, fundamentos de nutrición para entender un poco mejor por qué es importante que que tengamos alimentos que nos den todos los nutrientes. Como un ejemplo, o sea, en cada segundo en nuestro organismo se realizan millones, trillones, creo que son 12 ceros, de reacciones químicas. Esas reacciones químicas necesitan vitaminas, minerales, proteínas, grasas, carbohidratos. Y si no se las damos a nuestro cuerpo, entonces es ahí que comienzan a fallar los procesos metabólicos y es ahí donde comienzan a gestarse las enfermedades. No va a ser hoy, no va a ser mañana, pero en el largo plazo va a pasar. Excelente. Bien, vamos viendo algunas consultas más. Invito a cada uno de los participantes a hacer sus consultas que nos permitan de pronto ir conociendo algunos aspectos de esta combinación después del buen estado de ánimo y de la buena alimentación que entendemos resulta en que esté un cuerpo saludable y que nos permita a muchos de nosotros estar más tiempo en este planeta. ¿Ok? Vamos a ver alguna consulta, Así duda, es. apreciación, aporte de los participantes. Vamos a ver. Dice el doctor Nimber Simeo Montes difunde y apoya la medicina preventiva. El doctor Nimer Simeón Montes difunde y apoya la medicina preventiva, quien ha logrado restaurar la salud de muchas personas desahuciadas a nivel internacional. Entiendo yo, es un comentario, un aporte. He podido ver de algunos amigos que ahora estoy viajando, ¿no? Que habla mucho de algunos nutrientes, me han regalado, yo lo he recibido con mucho aprecio, con mucho cariño, pero no los estoy tomando. Unas bolsitas de magnesio, de calcio. ¿Eso es saludable, Héctor? Unas bolsitas que la gente está tomando, que está comprando, magnesio, calcio y bolsitas de ese tipo donde inclusive me dicen que se come con cucharita de palo porque no se le puede meter metal.
y también leí por acá al inicio, a veces uno es escéptico a esas cosas, pero nos lo dicen con tal convicción de que ese tipo de, no sé, polvos, no sé cómo llamarle por la ignorancia mía, ¿no? Eh, se toma Son calcio, suplementos. magnesio, Mm. son suplementos, ¿ya? No sé cómo se llaman Sí, estos. mira, Dale, dale, Héctor. digamos suplementos, ¿no? Eh, Hoy en día, lo mencioné hace un momento, que hay una tendencia a tomar muchos suplementos, ¿no? Vitamina C, vitamina E, algunas cosas más específicas, hongos, magnesio. No necesariamente es malo, ¿no? Dependiendo del caso o de la dosis, podría ser malo, ¿no? Pero particularmente el magnesio es un mineral que es muy importante en la salud y generalmente estamos deficientes en magnesio y digamos, peor si nuestra alimentación no es adecuada, no es buena, sí estaría recomendable tomar suplemento de magnesio. El calcio, no necesariamente con una buena alimentación, no necesitaríamos suplementar calcio, pero además hay que tener en cuenta que los minerales tienen que ir acompañados. Por ejemplo, el calcio tiene que ir con magnesio y con zinc, porque el calcio solo y con vitamina D para que se pueda asimilar, ¿no? Eh, pero lo más importante, siendo repetitivo, es tener alimentos reales y variados, ¿no? Porque, por ejemplo, el brócoli es un alimento, podría decirse que es súper alimento. Yo no recomiendo muchos alimentos en particular, pero lo único que recomendaría comer en forma regular es el brócoli o germinado de brócoli. Tiene o sea, tiene acción antiinflamatoria, anticancerígena, pero por ejemplo se han hecho experimentos utilizando el componente específico del brócoli y ver qué resultado tiene como un suplemento. Y no da el mismo resultado porque los alimentos, cada alimento es un mundo que tiene muchos nutrientes y van como en una sinergia. Entonces, cuando los consumimos así, tiene un efecto como multiplicado que si solamente tomáramos un nutriente individual. Entonces, suplementos podemos tomarlos, pero a veces gastamos la plata innecesariamente. No puede suplir, digamos, un suplemento como los que has mencionado, no puede suplir una buena alimentación. Puede complementarla, pero no suplirla. Mira, por ejemplo, justo acá tengo las figuritas de lo que me han mandado, pero con una convicción tremenda de mejoras en la salud de familiares. Por ejemplo, el citrato de magnesio, el citrato de potasio. Ujú. Veo acá también la cola de caballo en polvo, que son envasados, pues, que tienen un tema comercial. Y yo digo, ¿y esto no es un tema procesado o es un tema natural? Mira, justo acá nos dice Julia Bueno, Salazar, ¿no? Dale. depende de cómo haya sido obtenido, ¿no? Ok, ok. Acá también veo otra, la quercesina, ¿no? Y que son, pareciese algunos alimentos, Quercetina, sí. ¿no? Dice, acá Julia nos pregunta, ¿no? El famoso magnesio, ¿debemos consumir sin evaluación previa? Debe haber una evaluación para decir, oye, ¿necesito magnesio o no lo necesito? Que me parece lógico, ¿no? O es que puedo tomar Bueno, sin sí, ninguna pero evaluación. eh, mira, hasta cierta cantidad no se necesita una receta médica ni una evaluación, ¿no? Eh, Siempre y cuando sea un complemento. Pero respecto de los suplementos, ahí quiero comentar que hay toda una, no sé, pues una industria muy grande de suplementos y lo que ocurre es que en Estados Unidos, que es donde vienen muchos de los productos, los suplementos no están regulados y no hay requisitos de pruebas o de validación para que puedan salir al mercado que sí tienen los medicamentos, ¿no? Entonces, hay que fijarse bien quién es el proveedor, o sea, qué tan seria es la marca que estamos comprando, porque o sea, desde que no tenga nada del componente que te están vendiendo hasta que tenga impurezas, ¿no? Digamos, metales pesados y cosas de esas. Entonces,
hay que tener mucho cuidado con los suplementos y dónde los compran, o qué marca, porque puede tener un problema de calidad tremendo, especialmente si no es algo que viene envasado, ¿no? Que no tiene controles de calidad. Interesante, interesante. Hoy los temas de salud. Y mira, a mí se me viene otra pregunta un poco simpática, ¿no? Herbalife, OmniLife, Fusion, hechos sobre una tecnología y de temas naturales. ¿Qué tan cierto es que eso también puede ayudar a la salud o también es un tema que no tiene una realidad de ser y es un tema eminentemente comercial? Porque la gente dice, si tú tomas esto, tu estómago se va a arreglar. Si tú tomas esto, vas a bajar de peso. Si tú tomas esto, tu sistema nervioso va a estar bien. ¿Ayudarán este tipo de suplementos? Porque también me parece que son suplementos o complementos, como se le quiera llamar, alimenticios. Y la pregunta, debes haber escuchado, debes haber visto, oye, yo me sané con esto, y son historias que tú las escuchas y dices, wow, ¿será verdad? ¿No será verdad? Porque muchos de estos suplementos se venden bajo ese tipo de historia, ¿no? Que yo tuve esta enfermedad y me curé con esto, que yo tuve esta enfermedad y me curé con lo otro. ¿Qué opinas de esos, digamos, productos que terminan siendo hasta millonarios, ¿ah? Porque son mundiales? ¿Nos comentas un poquito ahí, Héctor? Sí, bueno, las marcas que han mencionado, no, no podría comentar específicamente, Ok. pero sí son marcas que venden suplementos y hay que ver específicamente el producto, ¿no? Pero en general, en muchos casos, digamos, la oferta que se hace es de soluciones mágicas y no existen soluciones mágicas. Por ejemplo, varias veces me han comentado de personas que toman un té que ayuda a bajar la grasa o comen cierta cosa que hace para que no se quede la grasa, pero en ese aspecto en particular, el azúcar, la grasa que nosotros comemos no se va a ningún lado. Nuestro organismo está programado para digerirla y el exceso de azúcar se convierte en grasa, o sea, eso es matemático. Si yo como mucho pan, mucho arroz, mucha azúcar, lo que ya no puede asimilar el cuerpo se va a convertir en grasa como una reserva, es algo que ya está programado. Y obviamente el exceso de grasa se acumula. Esa grasa no va a ningún lado. Entonces, no podemos pretender que haya algún producto que nos quite la grasa. Igual, en el caso del cáncer, hay se venden muchas soluciones milagrosas o mágicas y eso no existe. Por ejemplo, yo comento el caso del muérdago. No es que no sirva, el muérdago, que está de moda y además por el caso de Christian Thorsen, él ha declarado que utiliza muérdago. El muérdago es un componente o es un suplemento que apoya el sistema inmunológico, por lo tanto, en el caso del cáncer, como hemos visto, se necesita apoyar el sistema inmunológico. Pero ese solo no es la solución. Te puede ayudar, pero solamente por ponerte muérdago, muy difícil que te recuperes del cáncer. Depende de cada caso, ver la situación de la persona, ¿no? Entonces, buscamos, y la gente a veces con problemas de salud serios, busca desesperadamente una situación mágica o milagrosa que no existe, ¿no? O sea, que te voy a curar la diabetes tomándote estos mates. Eso no existe. No hay forma de regular la glucosa sino comiendo lo que tienes que comer. Excelente, Héctor. Creo que hemos aprendido, hemos conocido de tu experiencia también. Sé que estás en el tema del coach, ¿no? Nos une a una organización de empresarios, colaboradores entre nosotros mismos. Y estoy muy agradecido realmente que hayas estado en esta noche, que hayas compartido contigo, con nosotros, con todo el público, estas experiencias en temas de salud. Y te agradecemos muchísimo por tu participación, mi querido Héctor. Igual veo aquí algunos... Gracias, gracias por la invitación. Excelente, Héctor. Y yo igual expresarte que para mí es un reto ordenar también mi tema alimenticio, que me encantaría. Creo que tenemos pendiente ahí una reunión, porque sí,
creo yo que la salud debe estar desde jóvenes y a veces nos hemos mal acostumbrado y cambiar pues es todo un reto y creo que es una decisión muy fuerte que hay que tomar para empezar a mejorar nuestro tema alimenticio. Así que, Héctor, te agradezco de corazón la entrevista y hemos estado muy encantados, por lo menos yo he estado muy atento, Gracias a ti. escuchando qué es lo que podamos hacer. Te doy unos minutos para que puedas despedirte y de pronto darnos un comentario final a cada uno de los participantes en esta noche. Sí, bueno, agradecerte nuevamente y lo único que podría decir es que hay que entender o hay que asimilar la importancia de alimentarse bien. O sea, como digo, no se trata de comer cosas caras o de comprar cosas caras que venden en las tiendas especializadas. Alimentación natural con muchos alimentos de origen vegetal. Y lo otro es que tenemos muy asimilado el hecho de que uno tiene que ir a hacerse controles, ¿no? La mamografía, el PSA para la próstata, controlarse la glucosa, está bien, eso está perfecto, pero si no hacemos algo proactivo, cambiando, cuidando nuestro cuerpo, como ese auto que sí lo cuidamos mucho, esos controles eventualmente, de acuerdo a las estadísticas, nos van a dar una mala noticia, si es que no hacemos nada, ¿no? Entonces, está bien ir a los controles, pero hay que hacer algo en forma preventiva, ¿no? En forma proactiva, ¿no? Cuidarnos, hacer ejercicio, cuidar el aspecto emocional, alimentarse mejor. Bien, bien. Y la conclusión ahí, Héctor, que te escucho es, haga ejercicio, coma bien y no pelee con la gente, esté emocionalmente alegre, tranquilo y creo eso que nos va a traer mejor salud y mayores años en este Sí, planeta. Muchísimas gracias. Héctor, te mando un abrazo. Nos vemos exacto. el martes en la comunidad Un abrazo empresarial. también. Muchas gracias y muy buenas noches a todos y a cada uno de los participantes en la noche. Nos están despidiendo. Zoila nos dice muchas gracias. Nuestro amigo Edilberto Vilca, un gran amigo, nuestro amigo expresidente de la Junta de Decanos, un profesional connotado y gran amigo sobre todo, nos dice, toma tus alimentos como medicina y no la medicina como tu alimento, dice un dicho. Muy bien, mi querido Edilberto Vilca, qué gusto tenerte en sala realmente, ¿no? Me ha encantado escuchar tu comentario, leer tu comentario aquí en esta sala. Víctor Meléndez me dice muchas gracias por la información. Muchas gracias también a todos por participar y dejar sus bonitos comentarios. Johanny Faría dice, gracias, excelente información. Nuevamente, coma sano, esté alegre y haga un poco de deporte. Elba Cancino, ¿cómo estás, Elvita? Qué gusto leerte nuevamente. Interesante y gracias por motivarnos a ser conscientes de nuestro bienestar. Esto es Voces de Éxitos, cada jueves un tema nuevo, un tema interesante, un tema que nos hace de pronto reflexionar y esperemos que lo tomemos, ¿no? Cada jueves hay un tema totalmente distinto, ¿no? Gisela Gol, mil gracias. Medalí Quispe, muchas gracias, valiosa información, muy buenas noches. Julia Salazar también dice muchas gracias. Grimanesa Quijano también nos agradece. Nancy nos dice muchas gracias. Ana Barbosa también. Dieta plana, 50, 30 y 20 la solución. ¿Qué será eso? Dieta plana, 50, 30 y 20. Muy bien. Miriam Roncal, muchas gracias. Y a todos, muchísimas gracias. Héctor, te mando un abrazo y con esto cerramos la sala. Muchísimas gracias. Bendiciones, buenas noches. Gracias. Buenas Adiós a noches. todos. Buenas noches.